Vemos, si queréis, el tema 40, el primero del registro civil. Siento lo de la voz, pero no puedo hacer nada con eso. Me sabe mal porque es un tema que no hemos visto hasta ahora, pero también es verdad que es muy sencillito. Es un tema muy sencillo, el más sencillo de los tres. Aquí se nos pide el registro civil, legislación vigente, naturaleza, contenido, competencias del registro, derechos y deberes ante el registro, principios de funcionamiento, la estructura del registro, las oficinas del registro, oficina central, oficinas generales, oficinas consulares, y también las oficinas de los juzgados de paz, las oficinas colaboradoras. Aunque no lo piden, yo sí lo he metido también. Alfredo, este tema es completamente nuevo, ¿verdad? Sí, estos temas del registro son completamente nuevos los tres. Y no Es hay decir, nada, o sea, los antiguos los tiramos literalmente a la basura, o sea, no tiene nada que ver. vamos a ver, está en vigor el registro, perdón, Perdón. el reglamento del registro de 1958. Entonces, puede que el de los expedientes valga para algo. Ahora veremos que la legislación vigente es la Ley 20/2011, la Ley de Procedimiento Administrativo y el reglamento de 1958. Bueno, Vale. entonces, pero bueno, evidentemente podemos tenerlos ahí arrumbados por si nos pueden valer. Son temas nuevos y que los he estado comprobando porque, claro, aquí básicamente lo que nos piden es la Ley 20/2011, pero esto se puede ampliar todo lo que tú quieras. Pero más o menos todas las editoriales los hacen como está este. Entonces se nos pide, como decía, el registro civil, legislación vigente, naturaleza, contenido, competencias, derechos y deberes ante el registro, estructura, las oficinas del registro central, oficinas generales, oficinas consulares, y yo he metido también por aquí, como antes estaba diciendo, alguna cosa más, las oficinas colaboradoras, que son los juzgados de paz. Competencia y funcionamiento de las oficinas registrales, la dirección del servicio registral, que es antes lo que era la Dirección General de Registros y de Notariado, ahora se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y el registro de la familia real española, que tienen un registro aparte. ¿Vale? Pues si queréis, en un momentito lo vemos. Sin perjuicio de que el próximo día, con la voz espero más aclarada, lo comentemos mejor. El registro civil, aquí básicamente lo que tendríamos que ver es básicamente que hay alguna normativa todavía en vigor de la ley del año 1957, ¿no? Dice, bueno, los asientos relativos hasta que entren en vigor, digamos, de forma plena, la ley 20/2011 con su reglamento de desarrollo, pues los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, defunciones. Sabemos que en la actualidad el registro civil está conformado por 4 secciones. Primera, nacimientos y general; segunda, matrimonio; tercera, defunciones; y cuarta, tutela y demás representaciones legales. Y hasta tanto entre en vigor plenamente el registro, pues seguirán en vigor algunos artículos de la ley de 1957, que serían, bueno, pues estos que yo pongo aquí y algunos otros. Y también el reglamento de 1958. De modo que la legislación vigente sería la Ley de Registro Civil 20/2011 de 21 de junio, aunque no ha entrado en su plenitud. Luego veremos que el Código Personal no ha entrado. Supletoriamente, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 30/2015, y el Reglamento del Registro Civil de 1958, que no está derogado expresamente y que evidentemente en todo lo que no se oponga a la Ley 20/2011 será de aplicación hasta tanto se promulgue el nuevo reglamento que desarrolle, como digo, la Ley 20/2011. Entonces, el epígrafe nos pide legislación vigente, y sería básicamente esta: algunos artículos de la Ley del 57, la Ley 20/2011, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento del 58. Naturaleza, contenido y competencias. Bueno, naturaleza del registro civil, oficina administrativa. Es que no podemos decirlo de otro modo. Ya lo era, pero la propia ley
2011 lo configura como un registro administrativo que ahora va a estar servido, pues todavía no, va a estar servido por funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, pero podría estar servido por funcionarios de cualquier otro cuerpo. Evidentemente se saca ya de la posibilidad de que sea servido por jueces y magistrados que se preveía en el artículo 5 de la Ley Orgánica. Entonces es una oficina administrativa servida, como digo, por letrados de Justicia, y el resto del personal somos los cuerpos generales de la Administración de Justicia. No hay mucho más. Naturaleza administrativa. Contenido del registro civil es un registro público, dependiente del Ministerio de Justicia, lógicamente, que tiene por objeto hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la ley. Todos estos asuntos están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que hoy se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y los encargados deben cumplir las órdenes, instrucciones, resoluciones y circulares del Ministerio de Justicia y de la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Bueno, no tiene mucho más. En cuanto a su función, ¿cuál es la función del registro civil? Tiene básicamente dos funciones. Hacer constar, pero también la publicidad es muy importante, hacer constar oficialmente los hechos y actos que se refieren al estado civil de las personas y aquellos otros que determine la ley, lo que se denominan los hechos y actos inscribibles. Entonces, el contenido del registro está integrado por el conjunto de registros individuales de las personas físicas y por el resto de inscripciones que se practiquen en el mismo, conforme ya a la ley del año 2011, bueno, pues el artículo 2, apartado 3. Se suprime, ya digo que de modo transitorio continúa, pero se suprime la división en secciones del registro. Cada persona, cuando entre en vigor, tendrá un registro individual relativo a su identidad y estado civil que se abrirá con el nacimiento o con el primer asiento que se practique, por ejemplo, un extranjero nacionalizado español, ¿no? Al que se le asignará un código personal, de momento no se está haciendo, sustentando de manera sucesiva y cronológicamente ordenada todos los hechos y actos que atañen al estado civil de esa persona. Entonces, código personal, registro individual, donde se apuntarán pues, todos los hechos inscribibles en el registro. Dice, con este propósito, el Ministerio adoptará disposiciones para la progresiva incorporación de los datos digitalizados que consten en la base de datos del registro civil a datos individuales. Es decir, ahora, pues, por ejemplo, mi nacimiento consta en la sección de nacimientos, mi matrimonio en la sección de matrimonios. Es verdad que hay notas de referencia que, digamos, unen ambos asientos, ¿no? La defunción, cuando conste, pues en la sección tercera, en el caso de que tenga alguna tutela o representación legal, en la sección cuarta. Lógicamente, esto está informatizado así, pero habrá que ir agrupándolo en un código personal. A las personas que nacen ahora, pues ya lógicamente se les irá, cuando entre en vigor, se les irá abriendo ese código personal y todas las anotaciones se harán ahí, ¿no? Como veis, es mucho más sencillo, vamos, lo siento de verdad. El registro civil que deriva de la ley 20 es muchísimo más sencillo que de la ley del 57. ¿A dónde va a parar? Competencias del registro. Bueno, básicamente aquí regulan los términos muy amplios las competencias del registro. Hay que tener en cuenta que esto es una ley, luego vendrá el reglamento y acotará algunas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta pues, la nacionalidad española del sujeto afectado, criterio personal, acaecimiento en España de los hechos inscribibles, criterio territorial, y un tercer criterio que sería un criterio relacional, ¿no? Acaecimiento fuera de España del hecho inscribible cuando la inscripción sea exigida por el derecho español. Por ejemplo, un hijo de un español que nacido en el extranjero, cuyos padres sean españoles, etcétera, ¿no? Este tercer criterio sería fruto del interés del Estado por el registro de todos aquellos actos que afecten al estado civil de los ciudadanos españoles y de aquellos otros que, aun no siendo ciudadanos de su Estado, se han producido dentro del territorio nacional. Por ejemplo, el nacimiento de un menor extranjero, de padres extranjeros que se encuentran ocasionalmente en España. No tiene por qué ser de inmigrantes ilegales, no, unos extranjeros que están pasando unas vacaciones y
El registro civil constarán los hechos y actos inscribibles que afectan a los españoles y los referidos a extranjeros acaecidos en territorio español. Sería un poco la competencia general dicha en una frase. Se inscribirán los hechos y actos que hayan tenido lugar fuera de España cuando las correspondientes inscripciones sean exigidas por el derecho español. Y como también se nos pide, reglas de competencia. Bueno, básicamente aquí lo que se quiebra con la ley del año 2011 frente a la ley del 57 es el criterio de territorialidad. De acuerdo con la ley del año 57, si un señor, un menor, nacía pues en San Vicente del Raspey, se inscribía en el registro civil de San Vicente del Raspey, ¿no? Con excepciones. Sabemos que, bueno, en virtud del domicilio de los padres, podría inscribirse en el registro civil de estos. Por ejemplo, todos los niños nacen en el Hospital de San Juan. Vale, lógicamente no todo el mundo vive en San Juan, consecuentemente ahora se permite que se inscriba en San Vicente o en Alicante o en otra localidad de la provincia, constando el domicilio de los padres en esa localidad, ¿no? Bueno, pero el criterio, de modo general, el criterio de territorialidad. Si un señor fallece en Segovia, se inscribe la defunción en Segovia. Vale, eso ahora ya no será así de acuerdo con la nueva norma. La solicitud de inscripción y la práctica de la misma se podrán efectuar en cualquiera de las oficinas generales del registro civil. Ahora veremos lo que son las oficinas generales, con independencia del lugar en el que se produzcan los hechos o actos inscribibles. Si se produce en el extranjero, la inscripción se solicitará y en su caso se practicará en la oficina consular y después se podrá practicar en cualquiera de las oficinas generales. Es decir, acaece un hecho inscribible en el extranjero, pues se pasará, como aquí se dice, a la oficina consular. Se inscribirá en la oficina consular. El reglamento del 58 sigue diciendo que esa inscripción de la oficina consular pasará al registro central. Y del registro central podrá pasar ya a cualquiera de las oficinas generales. Se supone que es en el domicilio de los causantes, ¿no? de la inscripción. Los ciudadanos podrán solicitar en cualquiera de las oficinas del registro o por medios electrónicos, en cualquiera de las oficinas del registro o por medio por medios electrónicos, el acceso a la información contenida en el mismo a través de los medios de publicidad previstos en la ley. Bueno, lo que comento, se trata de un cambio de modelo que suprime el anterior criterio de territorialidad porque evidentemente esto ya no tiene sentido y el registro es único, informatizado y accesible desde cualquier punto. Único para toda España. La solicitud de inscripción y la práctica de la misma se puede efectuar en cualquiera de las oficinas generales del registro con independencia de donde se produzcan los hechos y actos inscribibles. Ya hemos hablado de la oficina consular y la posibilidad de trasladar, que es como se dice, las inscripciones a las oficinas generales. ¿Vale? Derechos y deberes ante el registro y principios de funcionamiento. Bueno, pues estos son catálogos de derechos y catálogos de deberes, ¿no? Derechos de las personas ante el registro, el derecho a un nombre y a ser inscrito mediante la apertura de un registro individual y la asignación de un código personal. Derecho a la inscripción de los hechos y actos que se refieran a su identidad, estado civil y demás circunstancias que la ley prevea. Acceder a la información. Una de las funciones más importantes que luego veremos del registro civil es la certificación, la publicidad. Es decir, ¿para qué se inscriben los hechos y actos en el registro civil? Para que allí consten y se pueda dar publicidad a lo mismo mediante certificaciones, evidentemente que tienen, bueno, pues presunción de veracidad absoluta, ¿no? Derecho a obtener certificaciones, derecho a la intimidad en relación con algunos datos especialmente protegidos, derecho a acceder a los servicios del registro civil en cualquiera de las oficinas generales o consulares del registro. Hoy en día sabemos que yo, que soy de un pueblecillo muy pequeño, pues para conseguir una certificación de nacimiento pues tengo que llamar allí por teléfono, pedir por favor que me lo manden y claro, como somos 4 en el pueblo, no te preocupes que te la mando. Pero si tú no quieres obtener una certificación de un registro de pues otra localidad, pues a veces cuesta. Es verdad que ya se está poniendo en funcionamiento el servicio de remisión electrónica, ¿no? Derecho también a utilizar el registro civil en cualquiera de las lenguas oficiales,
derecho a la igualdad de géneros y al pleno reconocimiento del principio de igualdad. Yo creo que esto no tiene ya que decirse porque eso está puesto en la Constitución, ¿no? Derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos dirigidos a la protección de menores, las personas mayores y otras personas respecto de las cuales la inscripción registral supone una garantía de derechos. Derecho a promover la rectificación o modificación de los asientos registrales en los casos legal o reglamentariamente previstos. La rectificación del registro se hace mediante expediente. El derecho a interponer recursos contra las decisiones del encargado. Y el derecho a acceder a los servicios con garantía de los principios de accesibilidad y diseño para todas las personas. Bueno, un catálogo de buenas intenciones, por decirlo de alguna forma. Deberes de las personas ante el registro civil. Bueno, pues promover la práctica de los asientos registrales en los casos previstos en la ley. Es decir, las personas están obligados, los españoles están obligados a promover la práctica de los asientos registrales. Por ejemplo, es verdad que ya se dice que el nacimiento de un niño, de un menor, pues lo realizará el centro sanitario, pero en efecto de esto tendrá que realizarlo por los progenitores, ¿no? El deber de instar la inscripción cuando ésta tenga carácter constitutivo. En los casos legalmente previstos hay supuestos verdaderamente escasos. Deber de comunicar los hechos y actos inscribibles conforme a lo previsto en la ley. Presentar la documentación necesaria cuando los datos correspondientes no obren en poder de las administraciones públicas. Suministrar datos veraces y exactos en las solicitudes de inscripción o en cumplimiento de los deberes a los que se refieren los números anteriores y cooperar para que el servicio de registro funcione debidamente. Tampoco tiene mucho más. Claro, esto es un catálogo de deberes y derechos que hemos de conocer. En cuanto a los principios, pues son los de siempre, es que no tiene nada, esto es facilísimo, son los 26 primeros artículos. Tampoco podríamos ver hoy pues el tema 40 y el 41, pero el 41 es más denso que este. Entonces prefiero que repasemos otras cosas y nos acerquemos al registro de forma más pausada. Principio. Principio de legalidad. Bueno. ¿Qué queréis que os diga? El principio de legalidad está en todas partes, ¿no? Comprobará de oficio la realidad y legalidad de los hechos. Bueno, se desarrollan en estos artículos de la ley del registro. Comprobación se extenderá a las formas extrínsecas del documento, la validez de los actos y la realidad de los hechos contenidos en este. El principio de oficialidad. Bueno, pues deberán practicar la inscripción oportuna cuando tengan en su poder los títulos necesarios. Verdaderamente, ahora el letrado de justicia realiza funciones meramente administrativas. Los artículos 27 a 29 regulan los títulos que acceden al registro civil, que ya los veremos. Que básicamente, el documento auténtico puede ser judicial, notarial o administrativo. Judicial, pues una sentencia de divorcio. Notarial, bueno, pues una escritura de capitulaciones matrimoniales, por ejemplo. O administrativo, bueno, pues cualquier circunstancia administrativa, por ejemplo, la concesión de la nacionalidad española. También podrá ser inscrito el documento extranjero que cumpla los requisitos previstos en la ley. Las inscripciones también podrán practicarse mediante declaraciones ante el encargado. Bueno, esto es, digamos, una práctica ya residual. Pero todavía es posible, bueno, pues si cualquier hecho que dé lugar a una inscripción sucede fuera del ámbito normal, pues podría realizarse mediante una declaración de conocimiento ante el encargado. Principio de publicidad. Bueno, el acceso al registro es libre, es decir, aquí tendríamos también que tener en cuenta, ya lo era con la ley del 57, que los datos que constan en el registro, excepto los reservados, son absolutamente libres. Yo puedo ir al registro a enterarme bueno, pues de las circunstancias que me parezca, siempre y cuando, repito, no sean datos reservados. Principio de publicidad, libre, como se dice. Las administraciones y los funcionarios públicos para el desempeño de sus funciones podrán acceder a los datos del registro civil. En cuanto a los terceros solicitantes, se exige un interés legítimo y que conste su identidad, evidentemente para evitar abusos. Por último, mencionar
que el registro es público, ya lo acabamos de decir, con datos de publicidad restringida. Presunción de exactitud, bueno, pues evidentemente los encargados están obligados por los datos que se inscriben, los datos que constan en el registro, bueno, pues sean reales y ciertos, ¿no? Además, como antes comentábamos, tienen presunción de veracidad. Cuando se impugnen judicialmente, los actos y hechos inscritos deberá instarse la rectificación correspondiente. Es decir, por ejemplo, una impugnación de la paternidad, bueno, obtenida sentencia, ya se hace de oficio por parte del Tribunal de Justicia del juzgado de primera instancia, pero si no, pues por parte del particular, ¿no? Eficacia probatoria de la inscripción, constituye prueba plena la inscripción en el registro y la certificación posterior que se emite por el encargado. Eficacia constitutiva. Solo tendrá eficacia constitutiva en los casos previstos en la ley. Esto lo repetiré un montón de veces porque puede ser una de las preguntas que caigan en los ejercicios, ¿no? Y ya presunción de integridad. Se presume íntegro lo allí contenido respecto de los hechos y actos inscritos, de acuerdo con el artículo 19. Principio de inoponibilidad. Es decir, en los casos que la ley prevé, los hechos y actos inscribibles serán oponibles a terceros desde que accedan al registro civil. Es decir, se podrá hacer constar que debería conocerse puesto que está inscrito en el registro. ¿De acuerdo? Pues estos serían los principios de funcionamiento del registro. Como veis, esto yo creo que en una tarde, media tarde, ¿qué digo una tarde? Un par de horitas, no solo esto, claro, sino lo que nos queda, se ve y queda absolutamente claro. Estructura del registro, las oficinas del registro. Bueno, pues también muy sencillo, es que es sencillísimo y eso, bueno, pues es de agradecer. Las oficinas del registro pues serían oficina central, las oficinas generales, las oficinas consulares, se nos piden también sus funciones, claro, aquí hay un catálogo de funciones. Como digo, yo he añadido algo que serían las oficinas colaboradoras, que son los actuales juzgados de paz. Sin embargo, fijémonos que las oficinas colaboradoras no se contienen en el articulado de la ley, sino en una disposición adicional, si la memoria no me falla. Adicional quinta, que aquí lo tenemos. Junto a ello, la disposición adicional quinta regula las oficinas colaboradoras. No existe entre dichas oficinas una ordenación jerárquica, es decir, las oficinas generales, que son los actuales juzgados de primera instancia, para entendernos, las oficinas colaboradoras, que serían los juzgados de paz, y las oficinas consulares, siguen siendo las mismas, y la oficina central pues sería el registro civil central, si es que tampoco hay mucho más, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues aquí ahora lo que tendríamos que ir viendo, bueno, elemento organizativo básico son las oficinas. Bueno, parece que se quiere, como en las oficinas judiciales, ¿no? El elemento organizativo básico es la unidad. ¿Vale? Bueno, depende funcionalmente del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General competente, que es la de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la cual ostenta la competencia de centro directivo y consultivo del Registro Civil de España, ¿no? Y vamos ya a estudiarlas. La oficina central. Bueno, pues la oficina central se regula en el artículo 21. Lógicamente podemos tenemos colgados en el módulo correspondiente, pues si la memoria no me falla, la ley 20/2011, la ley de procedimiento administrativo y el reglamento del 58, por si queremos consultarlo, ¿no? Hay alguna cosa también, además, bueno, que van saliendo, que yo la iré colgando ahí por si nos puede, simplemente por curiosidad. El Ministerio de Justicia designará a los encargados de la Oficina Central del Registro. A diferencia de lo que sucede con las oficinas generales, también se atribuyen competencia para la designación de los encargados interinos y sustitutos a las comunidades autónomas, con competencias en la materia. La oficina central desempeña las siguientes funciones, y aquí sí que tenemos un catálogo. Ya, pues en este caso concreto no es demasiado amplio, pero sí que se van haciendo catálogos amplios de funciones, ¿no? Practicar las inscripciones que se deriven de resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros del Notariado, referidas a hechos o actos inscribibles de inscripción en el registro civil, es decir, resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros del Notariado. ¿En dónde se inscriben? Pues en la oficina central, lógicamente referidas a hechos o actos susceptibles de inscripción.
Practicar la inscripción de documentos auténticos extranjeros, judiciales y extrajudiciales, y certificaciones de asientos extendidos en registros extranjeros. Practicar la inscripción de fallecimiento de las personas de nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que dicho fallecimiento hubiere ocurrido durante una misión o operación fuera de España y que el sistema registral del Estado no practique dicha inscripción. Aquí se dice, claro, lógicamente, habrá que trasladar la inscripción pues, al país de donde es la persona fallecida. Y también desempeñará todas aquellas funciones que le sean atribuidas por las leyes, ¿no? Estas funciones son importantes. ¿Por qué? Lógicamente, ¿qué van a preguntar de esto? Oiga, diga usted de tal oficina, pues cuál es esta función, corresponde a la misma, no le corresponde, etcétera. Yo me quedaría aquí un poco porque se suscitó una pequeña discusión el otro día cuando preparamos este tema con la gente de tramitación. Discusión, no, comentarios, ¿no? Practicar la inscripción de los documentos auténticos extranjeros, judiciales y extrajudiciales y certificaciones de asientos extendidos en registros extranjeros. Es decir, acaece un hecho en una oficina consular, como antes decíamos, se inscribe en el registro central o la oficina central y luego podrá inscribirse en la oficina correspondiente pues, a la oficina general de los interesados, ¿no? Bueno, no hay mucho más. Oficinas generales. Bueno, pues las oficinas generales pues son los juzgados de primera instancia, los registros que tenemos ahora, sean únicos, como el caso de Alicante, o sean, bueno, pues dependientes de los jueces de primera instancia, como en el resto de partidos, ¿no? Bueno, no tiene mucho más que decir. Al frente de la misma estará un encargado del registro, puede designarse más de uno. Dice, existirá una oficina general en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial, que se ubicarán en las mismas localidades que correspondan a las sedes de los actuales registros existentes a la entrada en vigor de la ley. Es decir, si en San Vicente, perdón, o en Alicante hay un registro civil, pues habrá una oficina general. Si en el Juzgado de Paz de Petrer hay un registro civil, pues habrá una oficina colaboradora. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, pues aquí recibir y documentar declaraciones de conocimiento y de voluntad de las materias propias de su competencia, expedir certificaciones, recibir por vía electrónica o presencial solicitudes o formularios, etcétera, ¿no? Bueno, no las leo porque leer sabemos todos, ¿no? Y las oficinas consulares. Las oficinas consulares están a cargo de los cónsules de España o de los funcionarios diplomáticos encargados de las secciones de la misión diplomática. Tampoco tiene mucho más que decir. Sí que es verdad que luego en el reglamento, bueno, lo vamos a dejar porque no tiene sentido que lo siga leyendo si no lo puedo comentar, ¿no? Lo que decía es que en el reglamento sí que se establece claramente, digamos, las funciones de aquellos funcionarios de la misión diplomática, ¿no? Por ejemplo, del canciller, por ejemplo, de otro tipo de funcionarios. Pero aquí no se establece nada más que, bueno, pues estarán a cargo de los cónsules de España o, en su caso, de los funcionarios diplomáticos encargados de las secciones consulares. Y su función es inscribir los hechos y actos relativos a españoles acaecidos en su circunscripción consular, así como los documentos extranjeros judiciales y no judiciales y certificaciones de registros civiles extranjeros que sirvan de título para practicar la inscripción. Mis funciones pues ahí las tenemos. Y en relación con las oficinas colaboradoras, un poco lo que os decía, ¿no? Son las secretarías de juzgados de paz o las unidades procesales de apoyo directo a juzgados de paz. Si ha entrado o no ha entrado la nueva oficina judicial. Si no ha entrado, secretarías de juzgados. Si ha entrado, unidades procesales de apoyo directo a juzgados de paz. Dice aquí,
no dispondrán de encargado propio y para el desempeño de sus funciones se relacionarán con la oficina general y el encargado de su ámbito territorial. Esto trae como consecuencia, bueno, ya sabemos que van a desaparecer los jueces de paz, ¿no? La ley de tribunales de instancia, de eficiencia organizativa, desaparecen a los jueces de paz, que no los juzgados. Los juzgados continúan como oficinas colaboradoras dependiendo de la cabecera del partido judicial, con las funciones que tenían hasta ahora. De hecho, aquí incluso en la Comunidad Valenciana, la señora consellera quiere potenciar los juzgados de paz, lo cual nos parece estupendamente, desde luego, acercar siempre la justicia al ciudadano. Pero el juez de paz, una figura histórica, desaparece. Por eso dice que no tienen encargado. Hoy sí, hoy el juez de paz es el encargado. Entonces dependerán del letrado de la Administración de Justicia del partido judicial, que será el encargado del registro. Bueno, dice el encargado de la oficina general del ámbito territorial en el que defenda una oficina colaboradora puede delegar funciones en el funcionario de los cuerpos generales de superior categoría, es decir, del gestor procesal que esté en el juzgado de paz. Entonces, al final viene a ser lo mismo. El letrado de Administración de Justicia de San Vicente pues delega en el gestor procesal de Gijona para que realice las funciones de registro civil, bajo la dirección del letrado, claro. Como vemos, todo cambia para que no cambie nada. O sea, al final pues, sigue siendo lo mismo, es verdad. Oficinas colaboradoras y punto de acceso en ayuntamiento. Recordad que efectivamente hay juzgados de paz servidos por funcionamiento de justicia, ahora se llaman secretarías o unidades procesales de apoyo directo, pero siempre que tengan más de 7.000 habitantes y en aquellas otras que establezca la ley. En aquellos pueblos que no tienen más de 7.000 habitantes no hay juzgados de paz, sí hay juzgados de paz, lo que pasa es que no están servidos por funcionamiento de justicia, están servidos por funcionarios de ayuntamiento. Existía juez de paz también, pero con unas funciones mínimas. Ahora desaparecen los jueces de paz y aquí lo que nos dice es que tendrán un punto de acceso en el ayuntamiento, ¿no? Todas las secretarías de juego de paz o las unidades procesales de apoyo directo a juzgados de paz, o bien las oficinas de justicia en el municipio u otras del mismo tipo que se implanten como sustitución o complemento, pues desarrollarán estas funciones, ¿no? Recibirán por vía presencial y registrarán electrónicamente solicitudes, declaraciones, formularios, etc. Informarán a los ciudadanos pues, lo relacionado con los procedimientos de registro civil. Expedirán certificaciones de los asientos registrables sobrantes en los libros físicos del registro civil, libros físicos ya que estén a su cargo y no puedan certificarse por medios electrónicos. Por ejemplo, un libro anterior a 1950 que contenga pues, una inscripción de nacimiento podrá certificarse porque eso en principio no está informatizado, ¿no? Expedirán certificaciones electrónicas de los asientos registrales que se soliciten y también fe de vida, que la siguen teniendo, las fes de vida, que parece una tontería, pero que yo estuve un año de secretario del registro de San Vicente, porque yo estaba en el 2 y tuve que sustituir al del 1. La cantidad de fes de vida que era el final de año, todas las personas de la cementera, porque entonces exigían un certificado de fe de vida porque les daban una cesta. Sí, no, de verdad, una cesta de Navidad. Mira, me parece muy bien, porque allí tuvimos una cola de gente pidiendo. No, lo cuento como anécdota graciosa y además que a mí no me importó en absoluto, ¿no? Hay gente muy amable, además, por otra parte, no les importaba esperar. Muy bien. Pero sí que se siguen haciendo, ¿no? ¿Para qué vale la fe de vida? Pues fijémonos para qué vale, ¿no? Para pagas del extranjero y todo eso. También, ¿no? Sí, pues no. Practicarán las actuaciones auxiliares no resolutivas, las anotaciones, cualquier otras que se determine por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y aquí, bueno, básicamente donde no haya una oficina general existirán estas oficinas colaboradoras y los ayuntamientos que son, digamos, los encargados de proveer materialmente. Repito, hay dos posibilidades, o que sean más de 7.000 habitantes o menos. Si son menos de 7.000 habitantes ya son funcionarios de ayuntamiento, ¿no?
Competencia y funcionamiento de las oficinas. Bueno, aquí ya esto es de modo general. Entonces tendríamos oficina consular fuera de España y en España oficina central, oficinas generales y oficinas colaboradoras. Competencia y funcionamiento. Bueno, aquí ya básicamente registro único, registro electrónico. Creo que lo hemos ido diciendo, ¿no? Bueno, las inscripciones y demás asientos serán practicadas por los encargados. Ahora bien, se puede delegar funciones, bueno, de acuerdo con lo dispuesto en la propia ley, artículo 22, bajo su responsabilidad y en los términos y con los límites que se establezcan, el encargado podrá delegar funciones en el personal adscrito al servicio de la oficina, ¿no? Si se produce en el extranjero, la inscripción se solicitará y en su caso se practicará en la oficina consular. Ya hemos visto que los asientos inscritos en el extranjero se pasarán a la oficina central. Y también se podrá practicar, como hemos dicho, en cualquiera de las oficinas generales, evidentemente documentando el porqué, ¿no? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos dicho. Dirección del servicio. Bueno, pues aquí pues es esta dirección general que, como decimos, ha cambiado de nombre. Si la memoria no me falla, se llamaba Dirección General de los Registros y del Notariado desde el año 1909. Y le han cambiado ahora el nombre. Era una reliquia. Y en materia de registro civil, pues esta dirección general, pues evidentemente es el órgano directivo, promover la elaboración de disposiciones generales, dictar instrucciones, resoluciones y circulares que estime procedentes en los asuntos de su competencia, supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas registrales por el encargado, dando instrucciones también al encargado, resolver recursos. Las decisiones del encargado pueden ser recurridas ante la dirección general. ¿Vale? Bueno. No tiene atender consultas, es decir, tienes el servicio directivo, ¿no? Resolver los expedientes de su competencia, luego veremos los expedientes, que ese tema sí que es el más complicado, ordenar la planificación estratégica y coordinar la actuación, implantar programas de calidad de servicio público y cualesquiera otras que les atribuyan las leyes. Y ya por último tendríamos el registro de la familia real española, que, bueno, verdaderamente esto no afecta para nada la nueva ley de registro civil. Bueno, nueva, por decirlo de alguna forma, porque es del año 2011, hace ya 12 años. Pero bueno, la ley del registro civil se regula en un decreto del año 81, Real Decreto 2917 del año 81, y bueno, cualquier materia que no se encuentre allí, pues se regulará pues, la regulación general, ¿no? Aquí serán inscribibles en este registro los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como otro hecho, a acto inscribible que afecte al rey de España, a su augusta consorte, sus ascendientes de primer grado, padres, descendientes y el príncipe heredero de la corona. El ministro de Justicia será el encargado y estará asistido por un letrado de Justicia, cuyo puesto lo ocupará el director general de los registros del notariado, que ahora se llama director general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En cuanto a sus libros, aquí claro, la regulación es del año 1981 y entonces en el resto de registros había 4 libros. Aquí dice, se llevará en un único libro especial confeccionado al efecto con todas sus hojas en blanco, donde se practicarán los asientos, no lo dice, pero a buena pluma, sin distinción de sección, porque el índice se llevará por orden de asientos. Las certificaciones solo podrán, este tipo de cuestiones luego las preguntan, solo podrán expedirse a petición del rey o regente, de los miembros de la familia real con interés legítimo, del presidente del gobierno o del presidente del Congreso de los Diputados. ¿Vale? Y como digo, hasta aquí. Esto hemos visto, si queréis, los primeros 26 artículos de la ley. Iremos viendo toda la ley. No sé si colgaré un test o os lo haremos aquí la semana que viene. En cualquier caso, si hacemos el test del registro aquí, haremos otros de la ley de enjuiciamiento civil y criminal y demás,
en casa, o sea que nos da exactamente lo mismo. ¿Vale?